Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar la clase de hoy de medicina interna. ¿Sí? En este capítulo de medicina interna, la doctora Liz Paola me pidió para que yo pueda hablar con ustedes sobre esta clase porque específicamente vamos a hablar de lo que serían los linfomas. Yo soy la doctora Vivian Gallosa. No sé si ustedes están dando oncología conmigo en este momento. Si es que alguien está por ahí conectado. Ah, bueno, perfecto. Bueno, veo muy poca gente conectada. Espero que se pongan a estudiar, porque este capítulo en realidad suele ser un poquito complicado si es que no se asiste a las clases y no se estudia, porque en los libros suele ser muy engorroso. Para el capítulo de linfomas, ustedes saben de que eh, en realidad suele ser patologías muy frecuentes, pero que no se manejan muy bien en lo que sería en el entorno médico en general, pero más manejamos en la parte de las especialidades médicas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué son los linfomas? Los linfomas son grupos de tumores de origen clonal. ¿Por qué decimos de origen clonal? Decimos que los linfomas son tumores de origen clonal porque provienen de una célula de una misma estirpe. Por eso generalmente se dice de que hay una diseminación o una expansión monoclonal, porque una célula empieza a experimentar un cambio en su fenotipo o a sufrir una alteración genética, una aberración cromosómica, una translocación de elección, etcétera. Y estas células, generalmente la estirpe linfocitaria, ¿sí? Tanto la estirpe de linfocitos B o T, sufre un cambio, una transformación o un fenotipo maligno. Y estas células ya transformadas que han experimentado este cambio conformacional, ¿qué van a hacer? Van a generar células iguales, ¿verdad? De su mismo tipo, van a expandir clonalmente. Esto significa de que los otros linfocitos B o T que se produzcan como producto de esta expansión van a tener la misma información caducada, aberrante que estos linfocitos previos, ¿verdad? Que le dieron origen, ¿sí? Entonces tenemos que hay una alteración, hay una afectación en el tejido linfoide que puede ser linfocitos B o T, ¿sí? O podemos tener incluso afección en nódulos, bueno, en órganos no nodales, extranodales, como por ejemplo afección en vaso, en médula ósea, hueso, hígado, ¿sí? Podemos encontrar también cualquier tejido, ¿sí? Últimamente nosotros encontramos algunos linfomas extraganglionales, incluso primarios solamente de hueso, por ejemplo, que son mucho más raros, ¿verdad? Entonces, ¿qué linfoma? Hay una expansión clonal, ¿sí? De un linfocito de la serie B o T que ha sufrido una aberración, una alteración en su fenotipo. ¿Está bien? Bueno, tenemos dos tipos principales de linfomas. Se conocen dos entidades, la enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin, para que son dos entidades clínicas totalmente diferentes, tanto histológicamente como en su clasificación, como en su inmunofenotipo, como en su tratamiento, como en su seguimiento, como en su pronóstico, ¿sí? Son entidades totalmente diferentes, incluso en el rango de edad en que se pueden presentar estos linfomas. O sea que cuando ustedes hablan de linfomas, hoy en día ya no pueden hablar de que los linfomas en realidad son todos iguales o que tienen las mismas características. No. Hay dos grupos principales, dos entidades principales de linfomas hodgkinianos y no hodgkinianos, y en cada una de estas, pues, encontramos nuevamente características distintivas entre ellas. ¿Está bien? Bueno, en cuanto a la enfermedad de Hodgkin, las características que tiene, esto fue descrita hace muchísimo tiempo ya, ¿sí? En el 1832, la mayoría de la enfermedad de Hodgkin, los linfomas hodgkinianos son curables. Generalmente la célula característica es la célula de Rittis-Timber. Cuando hay célula de Rittis-Timber, es una enfermedad de Hodgkin, ¿verdad? Esta célula es característica, es típica de la enfermedad de Hodgkin
y está relacionado por lo general a un agente oncogenético, una carcinogénesis debido a algún mutágeno biológico de tipo virus de Epstein-Barr, ¿sí? La mayoría de estos pacientes, por decirlo, desde un 40 hasta un 80% está relacionado con la infección del virus del Epstein-Barr. Esta infección generalmente se adquiere en la infancia, ¿sí? Las personas ni se acuerdan que tuvieron un contacto, que tuvieron una infección por virus Epstein-Barr, y el virus empieza a generar la carcinogénesis. Ustedes saben que el tipo de carcinogénesis que usualmente producen los tipos virales es una carcinogénesis por inserción, son mutágenos biológicos que promueven una alteración genética al unirse al material genético del huésped y al provocar evidentemente modificaciones en estos. Tenemos que en la enfermedad de Hodgkin la variedad esclerosis nodular es la más importante, ¿sí? La variedad de esclerosis nodular en realidad también está relacionada con otros tipos virales, como por ejemplo el virus de la hepatitis. Ahora en este caso podemos encontrar el virus 6, ¿sí? También está relacionado con esto. Y tenemos otros tipos, por ejemplo, como celularidad mixta, que también está relacionado al virus de Epstein-Barr. Generalmente encontramos un pico de incidencia. Digamos que la enfermedad de Hodgkin es una enfermedad bimodal. ¿Por qué es una enfermedad bimodal? Porque usualmente tenemos una presentación en la infancia y otros en los pacientes, ¿verdad? Que ya son adultos jóvenes, ¿sí? En la infancia se presenta en muchos casos enfermedad de Hodgkin, ¿sí? Que son totalmente curables. En realidad la enfermedad de Hodgkin es otro de los capítulos en que nosotros podemos curar con nuestra maravillosa terapia sistémica. Son pacientes que al cabo de unos años, si responden bien al tratamiento, pues no tienen evidencia de enfermedad, ¿sí? O sea que así como los tumores germinales que yo les comenté en la clase pasada de oncología, los linfomas, la enfermedad de Hodgkin es otro de los que nosotros consideramos la niña bonita del oncólogo, porque son los que nosotros curamos con nuestra maravillosa terapia sistémica. Aquí está la célula característica de la enfermedad de Hodgkin. Histológicamente, ¿verdad? Se presenta aquí la célula Rittis-Timber. Aquí vemos nuevamente, ¿sí? Que parece en realidad un conglomerado de células, ¿sí? Aquí vemos el núcleo en realidad grande, ¿sí? Bien, un núcleo bien prominente, con un citoplasma también, ¿verdad? Amplio. Bueno, la enfermedad de Hodgkin es muy diferente en la presentación que los linfomas no hodgkinianos, ¿sí? En la enfermedad de Hodgkin, usualmente tenemos manifestaciones clínicas de un aumento de tamaño de un ganglio, o sea, tenemos adenopatías. ¿Cómo suelen ser estas adenopatías? Pues tenemos que el aumento de volumen de estos ganglios, el crecimiento, el compromiso ganglionar suele ser simétrico, suele respetar un territorio ganglionar a otro, la diseminación es homogénea. Esto quiere decir que si yo tengo ganglio laterocervical derecho, voy a tener más ganglios laterocervicales derechos y voy a respetar el drenaje linfático del cuello y luego voy a tener ganglios laterocervical izquierdo, voy a tener supraclaviculares, subclaviculares, mediastinales. O sea, es bastante simétrico, bastante ordenadita la diseminación ganglionar usualmente, ¿sí? Y difiere muchísimo de lo que sería nuestra otra parte, que serían los linfomas no hodgkinianos, ¿sí? ¿Y cómo son estas adenopatías? Estas adenopatías son súper diferentes a lo que sería una adenopatía de un carcinoma, ¿sí? ¿Qué es una adenopatía de un carcinoma? Por ejemplo, si nosotros tenemos un tumor primario de cabeza y cuello, un tumor primario de algún órgano sólido, como por ejemplo cervix, cáncer gástrico, colon, los que más van a ganglio, los que más generan diseminación ganglionar, usualmente es el cáncer gástrico, el cáncer de páncreas, el cáncer de cervix también ocasiona diseminación ganglionar, pero el conglomerado suele ser pétreo, duro, adherido, ¿sí?
tocamos y está duro, movemos y no se mueve. Eso es típico de un carcinoma. Y en los linfomas, ¿cómo suele ser este compromiso ganglionar? En los linfomas es diferente. El compromiso ganglionar generalmente se produce por adenopatías superficiales no dolorosas, ¿verdad? En este caso, o dolorosas. Dolorosas generalmente cuando tenemos un estímulo de un agente exógeno como alcohol, ¿sí? Esto es típico de los linfomas, tanto hodgkiniano como no hodgkiniano, que el paciente tiene una adenopatía generalmente movible, generalmente fluctuante, que cuando el paciente ingiere alcohol le duele muchísimo. Pero si nosotros palpamos normalmente no suele doler, ¿sí? Entonces, la primera adenopatía casi siempre es cervical en el 75% de los casos, en el 25% axilar o inguinal y cerca del 60% el mediastino también está comprometido. Incluso tenemos formas de enfermedad de Hodgkin que son netamente mediastinales, ¿sí? Ningún tipo otro, sin ningún otro tipo de compromiso, ¿sí? Esto quiere decir que si nosotros tenemos un paciente que viene con síndrome de vena cava superior, síndrome de compromiso, en este caso, afección de la vena cava superior por un conglomerado mediastinal, nosotros tenemos que descartar primero que sea una enfermedad de Hodgkin, un linfoma hodgkiniano con un componente netamente mediastinal o algunos casos de tumores germinales mediastinales que yo les comenté en la clase de esta semana de tumores germinales, que los que serían los tumores no seminomatosos tenemos de que puede originarse de las gónadas, o sea, pueden ser gonadales o extragonadales, y los extragonadales, entre ellos están los mediastinales, o sea que es un diagnóstico diferencial importante, ¿sí? O sea que la enfermedad de Hodgkin podemos tener tanto adenopatías, generalmente cervicales. Estas adenopatías entonces son no dolorosas, son remitentes, son blandas, fluctuantes, ¿sí? Y podemos también tener una forma de presentación netamente mediastinal, como una masa netamente mediastinal, o tener componente mediastinal con componente ganglionar periférico. 10% puede tener un compromiso subdiafragmático, esto significa que puede haber enfermedad por debajo del diafragma, ¿sí? En lo que sería linfomas importa muchísimo el diafragma porque nosotros vamos a dividir entonces lo que tenemos, ¿verdad? La enfermedad que se nos representa por encima del diafragma y lo que tenemos por debajo del diafragma. Tenemos también de que el paciente puede experimentar síntomas B, ¿verdad? Que en este caso el más importante sería que el paciente tiene fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, ¿sí? La pérdida de peso tiene que ser una pérdida de peso más del 10% de forma inexplicada que el paciente ha experimentado en los últimos 6 meses. El paciente puede tener una fiebre inexplicable, que se haya descartado cualquier proceso infeccioso y el paciente siga febril, la fiebre con sudoración nocturna, con una pérdida de peso inexplicable acompañado de adenopatías. Hay que descartar sí o sí un linfoma, sí o sí un linfoma. Y también podemos tener una hepatoesplenomegalia, vaso aumentado e hígado aumentado, fundamentalmente hígado aumentado, ¿verdad? Como ya le dije a ustedes, que en la enfermedad de Hodgkin, en los linfomas de Hodgkin podemos tener una diseminación, un compromiso netamente mediastinal, ¿sí? Entonces, en estos casos de linfomas en que tenemos nosotros un compromiso netamente mediastinal, podemos tener el síndrome de compresión, ¿verdad? De lo que sería la vena cava, que sería el síndrome mediastinal, el síndrome de vena cava superior, ¿está bien? Y acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una sintomatología clásica. El paciente llega con mucha disnea y el paciente llega con edema en esclavina, ¿verdad? Llega con circulación colateral y con esta fascia, ¿verdad? De luna llena. Generalmente, cuando ven a un paciente que tiene edema en esclavina, con circulación colateral, con esta fascia, con disnea importante, que refiere que fue de instalación brusca, acompañado no de síntomas como fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso,
tenemos que descartar sí o sí un linfoma con compromiso mediastínico, ¿sí? Y no importa si tenemos o no ganglios periféricos, porque acuérdense de que la enfermedad de Hodgkin puede presentarse solamente como una enfermedad mediastinal, ¿sí? Pero podemos tener el caso en que sí tengamos ganglios periféricos palpables, ya sean axilares, cervicales, inguinales, y también tengamos una masa mediastinal. Entonces estamos diciendo que es agresiva, ¿verdad? Que tenemos un componente, una diseminación ganglionar agresiva en ambos lados del diafragma, porque estamos hablando de la región inguinal, estamos hablando de mediastino y estamos hablando de cuello, o sea, regiones totalmente diferentes. Y nos obliga a descartar siempre nuestros linfomas. Esto serían las localizaciones ganglionares. Nosotros podemos tener afecciones de todas las cadenas ganglionares. Como estamos hablando de un linfoma, estamos hablando de una enfermedad que afecta los ganglios linfáticos, entonces podemos tener compromiso de los ganglios linfáticos a cualquier nivel, a cualquier nivel. Y aquí vemos algunos de los niveles. Bueno, esto sería, ¿verdad? Los estudios. Nosotros obviamente tenemos que hacer una buena exploración física, tenemos que descartar o no la presencia de síntomas B. ¿Qué eran síntomas B? La presencia de fiebre inexplicable. Generalmente la fiebre no suele ser alta, pero es una fiebre de 38 grados y sudoración nocturna. Tenemos que preguntarle al paciente si ha perdido peso, cuánto ha perdido peso, en qué periodo de tiempo ha perdido peso, ¿sí? Tenemos que preguntarle también al paciente eh, si además de haber perdido peso, se ha experimentado fiebre y si ha experimentado diaforesis importante en la noche, que sería sudoración nocturna. Eso es el famoso síntomas B, el famoso síntomas B. Fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. Tenemos que pedirle, obviamente, algunos estudios, podemos pedirle tomografía para poder estadificar, para poder evaluar si hay o no compromiso ganglionar, retroperitoneal, mediastinal, compromiso o no de órganos extraganglionares como hígado, vaso, compromiso o no de hueso, ¿sí? Tenemos que estadificar la enfermedad con una tomografía y tenemos que pedirle laboratorio, fundamentalmente si estamos hablando de linfomas, tenemos que pedirle LDH y beta 2 microglobulina. Cuando yo les di la clase de marcadores tumorales, yo les hablé de que es importante evaluar, es importante pedir beta 2 microglobulina y LDH cuando sospechamos neoplasias hematológicas, tanto linfomas hodgkinianos o no hodgkinianos, como por ejemplo mieloma múltiple, ¿sí? También nos sirve muchísimo en estos casos. Bueno, la enfermedad de Hodgkin tiene algunas alteraciones hematológicas. Podemos encontrar leucocitosis con neutrofilia relativa, ¿sí? En un 4% de los pacientes, leucopenia absoluta en un 5% de los pacientes, anemia normocítica, normocrómica relacionada a los trastornos del hierro. Podemos encontrar una velocidad de sedimentación globular elevada en la mitad de los pacientes, ¿sí? Y más los que tienen enfermedad avanzada. Pero ¿qué es lo que más vemos en la práctica? En la práctica médica lo que nosotros más vemos es que el laboratorio está totalmente normal, ¿sí? En la práctica médica lo que vemos es un laboratorio totalmente normal. Esto significa que no tenemos que guiarnos por los valores del laboratorio para nosotros poder diagnosticar un linfoma. Yo en realidad, a no ser que seas linfoma no Hodgkin, que esté relacionado a alguna histología específica que después le voy a comentar, pero en una enfermedad de Hodgkin como tal, la mayoría de los pacientes tienen un laboratorio totalmente normal, ¿sí? Y eso no significa de que no tengan linfoma, ¿verdad? Significa de que evidentemente no hay un compromiso medular como tal. Solamente tenemos una alteración en la serie roja o en la serie blanca como tal cuando hay un compromiso, una infiltración
medular por la enfermedad, ¿sí? Entonces, esto se produce generalmente en la enfermedad avanzada, o sea que un hemograma normal no te descarta de que el paciente tenga un linfoma, ¿sí? Pero un hemograma comprometido significa de que el paciente tiene una enfermedad avanzada porque puede tener entonces afección de cualquier serie por una infiltración medular, ¿sí? De la enfermedad. Podemos pedirle un rayo X de tórax. Tórax podemos pedir también para evaluar el ensanchamiento mediastinal que puede presentar, pero tampoco es algo que se presenta de forma obligatoria en todos los pacientes. Solamente en los pacientes que, por ejemplo, tengamos nosotros un compromiso mediastinal evidente, que ya haya tenido una diseminación mediastinal o en la presentación de una enfermedad de Hodgkin netamente con conglomerado mediastinal. Una tomografía, ¿sí? ¿Qué me va a mostrar la tomografía? Los ganglios que yo no puedo palpar con la exploración física. Por ejemplo, los ganglios abdominales, retroperitoneales, los ganglios pélvicos, o compromiso no ganglionar, como por ejemplo compromiso de vaso, compromiso de hígado, compromiso de hueso. Y cuando tenemos el aumento de este marcador tumoral, el aumento de LDH, es un indicador que tenemos una carga tumoral altísima, ¿sí? Y tiene una importancia muy trascendente en el pronóstico, porque significa que el paciente que tiene una LDH aumentada desde el inicio es un paciente que tiene una alta carga tumoral, es un paciente que tiene mucha enfermedad y un paciente que al iniciar el tratamiento tiene que bajar la LDH porque es un indicador de la respuesta al tratamiento. Si mi LDH en el curso del tratamiento no baja, es un indicador de que hay una resistencia al tratamiento sistémico empleado. O sea, es muy importante para nosotros evaluar y hacer el seguimiento con LDH y también, evidentemente, beta 2 microglobulina, ¿sí? Aquí tenemos, sí, algunos rayos X de un paciente, ¿verdad? Que tiene enfermedad de Hodgkin. Aquí vemos, este sería un portacata, un reservorio en donde el paciente generalmente recibe la quimioterapia. Esto sería un mediastino ensanchado, ¿sí? Por un compromiso mediastinal de la enfermedad. Ven cómo hay una rectificación, ¿sí? Una rectificación aquí, por ejemplo, se observa que se respeta más la silueta cardíaca y todo, o sea, se dibuja bien la silueta cardíaca. Y aquí ya no, ¿por qué? Porque aquí estamos viendo que es como si fuera que está todo derechito, ya se pierde lo que sería el botón aórtico, el ventrículo, la silueta cardíaca, ¿verdad? Que debería de estar más o menos así. Se pierde totalmente por un ensanchamiento mediastinal, por un compromiso ganglionar mediastinal. Y aquí vemos, esto vemos mucho, chicos, no crean que no es frecuente, no crean que no vemos pacientes así. Vemos mucho, vemos muchísimo. Y acá vemos un mediastino enorme. Este paciente evidentemente que tiene un síndrome de vena cava superior, o el famoso síndrome mediastinal, que hay una compresión del mediastino y evidentemente que la carga es demasiado importante, la carga ganglionar tumoral mediastinal en este paciente. Ahora, mínimamente está con necesidad de oxígeno, está disneico, está cianótico, con circulación colateral, con edema en esclavina y la fascia totalmente de chino. ¿Verdad? Aquí vemos también un conglomerado, ¿sí? Aquí estamos viendo conglomerados mediastinales, esto sería la tomografía de tórax. Esta es la clasificación de Ann Arbor para la enfermedad de Hodgkin. Es una clasificación muy fácil. Yo creo que entre todos los tumores, tanto sólidos como de lo que sería el sistema hemolinfopoyético, es el más fácil porque es demasiado sencillo. Un estadio 1 de Ann Arbor es un nódulo linfático en una región ganglionar, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una adenopatía cervical derecha, ¿sí? Ese sería un estadio 1 de Ann Arbor. Un estadio 2, dos o más nódulos linfáticos del mismo lado del diafragma. Eso significa que puedo tener un ganglio en el cuello y otro en la clavícula,
supraclavicular, o sea, yo tengo dos nódulos linfáticos, pero están del mismo lado del diafragma, ¿sí? Ese es un estadio 2. Un estadio 3 cuando yo tengo afección ganglionar a ambos lados del diafragma. Por ejemplo, yo tengo conglomerado ganglionar en el cuello y tengo otro en retroperitoneo o inguinal, ya sería un estadio 3, porque yo tengo compromiso ganglionar a ambos lados del diafragma. Y un estadio 4 es cuando yo tengo afección de dos o más órganos extralinfáticos, ¿sí? Entonces significa que yo tengo una afección en hígado, en pulmón, en cerebro, en médula ósea, en vaso. Eso ya hace de que el estadio sea mayor. En este caso, el estadio, ¿verdad? Sería un estadio mayor, el estadio 4. Aquí vemos los tipos histológicos de la enfermedad de Hodgkin. Son los tipos histológicos más frecuentes de la enfermedad de Hodgkin. Entonces, cuando yo les hablé a ustedes al inicio de los linfomas, yo les comenté de que el comportamiento biológico es diferente, los tipos histológicos son diferentes, el tratamiento es diferente, el pronóstico es diferente, el inmunofenotipo es diferente, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros centrarnos muchísimo en que no podemos encasillar a todos los pacientes que tienen linfoma dentro de un mismo diagnóstico, incluso no pretender de que nuestros pacientes con linfomas todos pues respondan de la misma manera al tratamiento. Está la variedad de esclerosis nodular, que es el mayor por ciento de lo que nosotros tenemos de lo que sería enfermedad de Hodgkin. La mayoría obedece a esta variedad histológica de esclerosis nodular. Generalmente expresa el inmunofenotipo, ¿verdad?, con las proteínas de superficie de CD15 positivo. Puede tener un patrón nodular, puede tener o no fibrosis, y nosotros tenemos muchos casos de enfermedad de Hodgkin de tipo esclerosis nodular que tiene un compromiso mediastínico predominante, ¿sí? O sea que es frecuente en nosotros ver pacientes que tengan un compromiso mediastínico predominante si estamos hablando de una variedad de esclerosis nodular y responde bien al tratamiento. Luego tenemos celularidad mixta, que viene a ser en nuestro segundo orden de frecuencia. Sí, aquí también nosotros expresamos algún tipo de inmunofenotipo, ¿verdad? El clásico CD15 positivo. El paciente puede tener una afección abdominal predominante. Esto significa que el paciente tiene más ganglios retroperitoneales o más hepatoesplenomegalia que compromiso ganglionar periférico o compromiso mediastinal, ¿sí? También responde bien al tratamiento. Luego tenemos los otros tipos histológicos, como por ejemplo el predominio linfocítico nodular, ¿sí? O rico en linfocitos. Estos usualmente expresan, tiene una afección ganglionar central o también tiene una afección inguinal importante. Después tenemos el que es de muy mal pronóstico, que es la de depresión linfocítica o eliminación linfocítica. Pueden encontrar en la literatura de ambas formas, depresión linfocítica o eliminación linfocítica. Y bueno, estos tienen muy mal pronóstico porque prácticamente no hay linfocitos, hay pocos linfocitos circulantes, ¿sí? Entonces, obviamente la agresividad tumoral también es mayor, es muy malo el pronóstico, tiene una afección abdominal y una afección de médula ósea mucho más incrementado que los otros tipos histológicos. Bueno, ¿cómo nosotros hacemos el tratamiento para estos pacientes con enfermedad de Hodgkin? Usualmente los pacientes con enfermedad de Hodgkin, si reciben un buen diagnóstico, si reciben un tratamiento oportuno, son pacientes que se curan, ¿sí? Es la niña bonita del oncólogo, la niña bonita del hemato-oncólogo. Entonces tenemos que seguir nosotros diagnosticando de forma temprana la enfermedad de Hodgkin porque son tumores totalmente curables. O sea, prácticamente nosotros no vemos fracaso terapéutico en estos pacientes, ya que incluso les comenté que la variedad histológica más frecuente es la de esclerosis nodular, pues que tiene una respuesta al tratamiento sistémico altísima, incluso también tiene una respuesta a la radioterapia también de forma muy alta,
¿sí? Nosotros usamos usualmente dosis de irradiaciones no tan altas en las regiones ganglionares. En mediastino, por ejemplo, hoy en día nosotros ya podemos hacer tipos de tratamiento como la radioterapia de intensidad modulada. Estas radioterapias lo que nos permiten a nosotros es proteger siempre los órganos de riesgo. Por ejemplo, si yo voy a hacer una irradiación mediastinal, con este tipo de radioterapia de intensidad modulada, nosotros nos centramos única y exclusivamente en el tumor, protegiendo pulmón y protegiendo área cardíaca. La dosis usualmente es de 40 a 44 centigrados, incluso puede aumentar mucho más en dependencia a la carga tumoral y a la región afectada. La poliquimioterapia produce resultados mucho mejores que la radioterapia. Nosotros, nosotros usamos el ABVD. ¿El ABVD qué es? Bueno, en algunos libros dice que hay algunas escuelas en donde utilizan otro tipo de esquemas, como el RMOD, por ejemplo, pero nosotros seguimos usando, en el Brasil también se sigue usando este esquema del ABVD. El tratamiento, la cantidad de ciclos de quimioterapia y las dosis de radioterapia va a depender muchísimo del estadio árbol que tenga el paciente. A mayor estadio, mayor agresividad del tratamiento también. Entonces, para esos pacientes que tienen un estadio 1 y 2, que era un estadio 1 y 2 de árbol que tenga ganglios en una sola región, que sería estadio 1 y estadio 2 en dos regiones. Del mismo lado del diafragma estamos hablando. Por ejemplo, un paciente que solo tiene un conglomerado cervical o un paciente que tiene un conglomerado cervical y supraclavicular solamente en dos regiones, un estadio 1 y 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Generalmente nosotros hacemos ABVD por 2 ciclos. ¿Qué es ABVD? ABVD es un esquema. En realidad nosotros en oncología en general usamos los esquemas de tratamiento según las siglas de las drogas que empleamos. ABVD-A viene de adriamicina. Adriamicina es lo mismo que doxorubicina, ¿sí? B de bleomicina, V de vinblastina y D de dacarbazina. Estas drogas conforman el esquema ABVD. Esto hacemos cada 15 días por 2 ciclos y estamos hablando de un estadio 1 y 2. Luego podemos hacer una consolidación con una radioterapia local sobre esa región ganglionar para favorecer la curación. Posterior a esto, pues evaluamos si tiene o no factores de mal pronóstico y el estadio, en estadios avanzados hacemos ABVD por 6 ciclos a 8 ciclos, más radioterapia local. Por lo general, nosotros hacemos nuestro ABVD por 8 ciclos en los pacientes que tienen estadios avanzados y la radioterapia local hacemos para asegurar, por ejemplo, que un área ganglionar que estaba comprometida por la enfermedad tenga una desaparición total de células tumorales en ese trayecto y evitar, obviamente, la recaída de la enfermedad. Aquí, bueno, nosotros tenemos aquí el linfoma, es demasiado importante el uso del PET scan. Yo ya le había comentado a ustedes en clases anteriores, en las clases de oncología, que hay una tomografía que es muy útil, que es el PET scan, que es la tomografía por emisión de positrones. La tomografía por emisión de positrones se basa en el principio de que las células tumorales son células que se dividen de forma continua. En el caso de los linfomas estamos hablando que está ocurriendo expansiones clonales de forma incrementada. Esto quiere decir que de un linfocito aberrante o alterado se está generando clones de linfocitos idénticos en un periodo de tiempo demasiado incrementado, ¿sí? O sea que la mitosis está muy incrementada. Entonces, ¿qué se necesita cuando hay mucha mitosis? Mitógenos, ¿sí? Y que se necesita alimentar la célula con glucosa. Entonces, las células que se están dividiendo mucho son ávidas de glucosa, requieren mucha glucosa para completar lo que sería la división celular para poder suplir esa demanda de ese incremento exagerado de la expansión clonal de esos linfocitos en este caso. Entonces, al yo utilizar el contraste, que es una fluorodesoxiglucosa,
¿Qué es lo que van a hacer estas células tumorales? Van a captar ese contraste. ¿Por qué? Porque ese contraste tiene glucosa. Y las células tumorales son ávidas por la glucosa porque necesitan alimentarse. Entonces, basado en ese metabolismo de la glucosa, esa captación de la glucosa por las células tumorales, es demasiado útil el PET scan porque va a captar zonas donde no vemos a veces con la tomografía, donde no podemos nosotros precisar con la tomografía, y vamos a tener esta captación hipermetabólica y esto pues va a corresponder a la presencia de la enfermedad en esa región, basada justamente en el metabolismo que les comenté, ¿verdad? De la fluorodesoxiglucosa. Y en el linfoma, este estudio adquiere un carácter prácticamente ya obligatorio en la estadificación de la enfermedad. Esto significa que yo al inicio, cuando diagnostico, si yo puedo pedirle un PET scan a mi paciente, mucho mejor. Nosotros ya estamos haciendo de rutina, ya le pedimos a todos los pacientes que le diagnosticamos linfoma, en vez de la tomografía, le pedimos el PET scan. Hacemos ya un cambio de estudios en los linfomas. ¿Por qué? Porque nosotros le hacemos el tratamiento al paciente y después comparamos el estudio del PET scan y nosotros qué vemos si disminuye la captación o si la captación desaparece. Si al terminar el tratamiento le pedimos al paciente nuevo estudio de tomografía por emisión de positrones, y ya yo no tengo captación del radiofármaco por ninguna célula, significa que de que la terapia fue eficaz y que yo tuve una desaparición completa de las células tumorales. Sí, esto es demasiado importante, porque esto significa de que estos pacientes sí son pacientes que se van a curar, son los pacientes que vamos a tener una curación de la enfermedad. Bueno, entonces podemos tener también evidentemente algunas complicaciones tardías del tratamiento. Algunos pacientes, por ejemplo, al cabo de unos 15 años, el 20% puede presentar neoplasia secundaria. ¿Por qué? Por el tratamiento recibido. Porque en el tratamiento que se utiliza radioterapia y se utiliza algunas drogas, pues que pueden generar algún tipo de neoplasia secundaria. Nosotros no vemos tanto antes de la era de la radioterapia de intensidad modulada, de la radioterapia 4D, que se tenía la radioterapia convencional. Anteriormente se hacía radioterapia con el cobalto, era cobaltoterapia. Bueno, en esa época sí se veía muchas complicaciones del tratamiento, muchas segundas neoplasias. ¿Por qué? Porque no se podía trazar bien el campo de irradiación y se irradiaba y no se protegían los órganos de riesgo, no se podía modular bien los centigrays de radiaciones que tendríamos que poner en el tumor o dirigir al tumor. Entonces sí veíamos más esto, pero hoy en día ya no vemos neoplasias secundarias radioinducidos. ¿Por qué? Porque ya mejoró muchísimo más la precisión de la radioterapia. Ya tenemos la radioterapia de intensidad modulada que generó un cambio extraordinario y para mejor, evidentemente, de la terapia radioterápica en nuestra era, ¿verdad? Y eso fue hace poco. No fue hace mucho que se utilizaba todavía el cobalto. Pero que sí podemos tener, por ejemplo, transformaciones histológicas. Por ejemplo, un paciente que tenía enfermedad de Hodgkin, que al cabo de unos años presenta nuevamente un ganglio aumentado de tamaño, pero ese ganglio se vuelve a tomar una biopsia y ya no es enfermedad de Hodgkin, sino que es un linfoma no Hodgkin. Y esto suele suceder. ¿Por qué? Porque a veces hay un cambio de histología. Una enfermedad de Hodgkin a veces se convierte en un linfoma no Hodgkin, en una recaída al cabo de muchos años. ¿Qué significa esto? Esto significa de que si yo tengo un paciente con enfermedad de Hodgkin en tratamiento, si el paciente terminó el tratamiento para la enfermedad, yo tengo la obligación de repetirle la biopsia del ganglio en la recaída, porque puede ser de que en la recaída yo ya tenga un cambio de histología, porque ocurre mucho esto en las neoplasias de la estirpe linfocitaria. Pacientes con HIV generalmente tienen un peor pronóstico y una supervivencia limitada.
Ustedes saben también de que los linfomas forman parte de las neoplasias relacionadas con el HIV. Entre las neoplasias relacionadas con el HIV tenemos los linfomas, tanto hodgkinianos como no hodgkinianos, tenemos el cáncer de cervix, tenemos el cáncer de ano, ¿sí? Tenemos también el sarcoma de Kaposi, que está súper relacionado también con el HIV. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que a estos pacientes con linfoma, a todos se le pide HIV, a todos los linfomas se le pide HIV. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que está relacionado con el HIV. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, vamos a hablar del linfoma no Hodgkin. Van a tomarse un receso de 10 minutitos. No sé si entendieron la enfermedad de Hodgkin. ¿Entendieron? De los que están conectados. Bueno, yo supongo que entendieron porque nadie responde, ¿verdad? Sim, doutora. Perfecto, entonces en 10 minutitos seguimos con linfoma no Hodgkin para que puedan tomar su agüita y después seguimos.
Alô, doutora? Me escuta, doutora? Sí, yo escucho, yo dije que en un receso que iban a salir, por eso lo que se quedó así. ¿Verdad? Tá bom, Entonces eu no achei que tinha caído o estaban, sistema. por lo visto que no estaban prestando atención. Não, eu cheguei, eu me conectei agora, doutora. Eu estava em aula prática. Ah, ya, entonces yo les dije que salgan en unas, pues sí, porque ya se demoró bastante, entonces antes de darle Infomano Hosting que tomen un cafecito. Entonces les pillé que algunos se están conectando ahora. Bueno, vamos a seguir. Vamos a Tá bom. seguir. Doutora, me tira uma dúvida. Sí, É porque, eu não sei, hoje a senhora está substituindo a doutora Liz? sí, porque estamos hablando de la parte de los linfomas, ¿verdad? Entonces, como yo soy oncóloga, ella me pidió para que yo dé esta parte. Ah, tá. Tá bom. Tá bom, obrigado, doutora. Dale. Tá bom. Bueno, eh, entonces para los que se están conectando ahora, yo soy la doctora Vivian Galloso, su profesora de oncología. Estoy hablando de la parte de linfomas por pedido de la doctora Liz Paola, como estamos hablando de enfermedades de lo que sería la hemato-oncología, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir entonces, vamos a hablar de linfomas no Hodgkin, ¿sí? Linfoma no Hodgkin es un grupo de trastorno heterogéneo del sistema inmunitario que tiene en común la expansión monoclonal de linfocitos B o T. Bueno, como yo les comenté cuando empezamos a hablar de los linfomas, en general la génesis y la carcinogénesis de los linfomas son igualitos, ¿verdad? O sea que hay una aberración, hay una transformación generalmente de un fenotipo maligno por algún agente mutagénico. Los agentes mutagénicos en los linfomas, tanto hodgkinianos como no hodgkinianos, suelen ser virales, ¿sí? Principalmente algunos virus como virus de Epstein-Barr, virus de los linfocitos, en este caso los virus linfotrópicos tipo T1 y los virus linfotrópicos tipo T2, que son los retrovirus que se aislaron, bueno, los primeros retrovirus que se aislaron, y hoy en día se ve que hay una relación directa de estos retrovirus con los linfomas. También estamos hablando de algunos tipos de virus, por ejemplo, de virus tipo 6, ¿verdad? De los linfomas linfótropos también, y también algunos nuevos que se han aislado que son tipo 8 y tipo 12, ¿sí? Pero fundamentalmente estamos hablando de una mutagénesis por inserción, mutagénesis endógena por cambios moleculares que me van a generar estos agentes biológicos, ¿sí? Y está muy relacionado también con el HIV. Tanto la enfermedad de Hodgkin como los linfomas no Hodgkin están relacionados con el HIV y son algunas de las neoplasias relacionadas con el HIV. Entonces, ¿qué pasa? Un linfocito adquiere este daño, esta alteración genética por este agente biológico que generó un cambio conformacional en lo que sería el ADN. Este linfocito está alterado, está aberrante, es un linfocito anormal. ¿Y qué pasa con este linfocito aberrante anormal alterado? Da hijos, genera clones que van a ser igualitos a él, también con la misma información genética alterada. Por eso se habla que hay una expansión monoclonal. Hay una expansión monoclonal, ¿por qué? Porque los clones que se originan son los mismos que le dio origen, ¿verdad? A la célula que le dio origen. Bueno, los linfomas no Hodgkin afecta fundamentalmente a adultos entre 20 a 40 años, algunos subtipos en la infancia, pero no es tan frecuente en la infancia como la enfermedad de Hodgkin, ¿sí? Cuando yo les hablé de enfermedad de Hodgkin, le dije que tiene un comportamiento bimodal, que tiene una presentación netamente en la infancia, ¿sí? En la adolescencia y otra presentación en los adultos jóvenes. En linfoma no Hodgkin, esta presentación bimodal clásica no es tan frecuente. Sí, que es lo que más encontramos. Lo que más encontramos aquí es que suelen afectar incluso a pacientes en una edad ya bastante avanzada. Tenemos pacientes con linfoma no Hodgkin que han debutado a los 60 años, a los 50 años, generalmente relacionado allá a eventos que ocurren en la senectud, como por ejemplo la inmunosupresión, el descenso de lo que serían las cifras de proteínas totales que generan una situación de inmunosupresión en estos pacientes adultos mayores que son propensos entonces a la génesis de cualquier tipo de
patología maligna por ese compromiso inmunológico que tienen de por sí. Y ellos pueden tener tanto tumores sólidos como tumores del sistema hemolinfopoyético. Bueno, miren esto. A nosotros nos encanta, a los alumnos odian, a nosotros nos encanta, ¿verdad? La clasificación de las neoplasias linfoides malignas, ¿verdad? Una amplia clasificación. Si hablamos de linfoma de tipo B, tenemos una amplísima clasificación. Si hablamos de neoplasia de linfocitos tipo T, tenemos una amplísima clasificación. Y ya la enfermedad de Hodgkin, que yo ya les hablé, de que tiene también varias histologías como la esclerosis nodular, la depresión linfocítica, la celularidad mixta, la rico en linfocitos, de las cuales les dije que la esclerosis nodular era la variedad histológica más frecuente, ¿sí? Y después le comenté que la depresión linfocitaria es la que tiene peor pronóstico de entre estas histologías. Bueno, solamente mencionándoles, no es para que ustedes aprendan esto de memoria, ni mucho menos, ¿verdad? Tampoco es un objetivo que ustedes sepan de memoria, pero comentándole a grandes rasgos a ustedes que entre las neoplasias de linfocitos B, tenemos las neoplasias precursoras de linfocitos B, ahí tenemos las leucemias, ¿verdad? Que también están enmascaradas en los linfomas linfoblásticos de precursores de linfocito B, que nosotros le llamamos también corrientemente leucemia linfoblástica aguda de precursores de linfocitos B. Las neoplasias de linfocitos B maduros, que son las neoplasias de linfocitos B periféricos. Tenemos las LLC, que son las leucemia linfocítica crónica, o los linfomas de linfocitos pequeños. Cuando ustedes escuchen que nosotros hablamos de LLC, leucemia linfocítica crónica, es lo mismo que linfoma de linfocitos pequeños. Luego tenemos leucemia prolinfocítica células B, los linfomas linfoplasmocíticos, los linfomas esplénicos de la zona marginal de linfocitos B, los linfomas de células pilosas. Tenemos los plasmocitomas, los mielomas, que son las neoplasias de células plasmáticas. Tenemos los linfomas extranodales de la zona marginal de tipo T, de tipo MAL. Tenemos los linfomas de células del manto, tenemos los linfomas foliculares, tenemos los linfomas difusos de células grandes B, tenemos los linfomas de Burkitt. Estos sí, los linfomas de Burkitt son muy agresivos porque tienen un índice mitótico súper alto, son súper agresivos. Y luego tenemos los linfomas de células T. Aquí tenemos las neoplasias de precursores y linfocitos T. Podemos tener los linfomas linfoblásticos precursores de linfocitos T, que son las leucemias linfocíticas agudas de precursores de linfocitos T. Tenemos las leucemias prolinfocíticas de linfocitos T, tenemos la leucemia linfocítica linfocitos T de granulosos, las leucemias linfocitos NK, que son de natural killer. Tenemos las leucemias del adulto de linfocitos T relacionado con ese virus que le comenté, el linfotropo humano. Tenemos los linfomas extraganglionares de linfocitos NK T de tipo nasal. Este es un tipo súper agresivo de linfoma extranodal, las NK de tipo nasal. Tenemos los linfomas extra heteropáticos de linfocitos T. Tenemos los linfomas de linfocitos T similar a las paniculitis, ¿verdad? Las subcutáneas. Tenemos la micosis fungoide o síndrome de Sézary, que es un tipo de linfoma de linfocitos T de piel. Tenemos los linfomas periféricos de linfocitos T. Tenemos los angioinmunoblásticos de linfocitos T, los anaplásicos de linfocitos grandes, ¿verdad? De tipo primario sistémico, ¿verdad? O sea, para que ustedes vean que en realidad no es que decimos el linfoma no Hodgkin y que todos son iguales, no. La clínica incluso podemos decir que en general sí son bastante parecidos, pero el tratamiento, el pronóstico, el comportamiento biológico, el inmunofenotipo, la célula, los cambios, las aberraciones genéticas son diferentes. Pero como les dije, no se exploten la cabeza con esto, tratando de memorizar, nada de esto, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el porcentaje, ¿sí? El porcentaje de lo que sería de frecuencia. Bueno, tenemos que la mayoría de los linfomas no Hodgkin son linfomas difusos de células grandes B. Tenemos los linfomas foliculares, los linfomas MAL, que son los asociados a mucosa. Luego tenemos los linfomas linfocitos T maduro, los linfomas linfocitos pequeños, que es la LLC que les comenté. Luego los linfomas de células del manto, que son más agresivos.
tenemos los linfomas mediastínicos, linfocitos B, y en menor frecuencia vamos teniendo los linfoplasmoblásticos y los precursores de células T y los de la zona marginal. Y vemos en esta distribución que la mayoría de los linfomas son linfomas no Hodgkin, ¿sí? La mayoría son linfomas no Hodgkin, ¿sí? La mayoría de los linfomas, pero el linfoma no Hodgkin es súper heterogéneo, tiene una clasificación extensísima, ¿sí? Súper heterogéneo. Bueno, generalmente la etiología es múltiple, como ya les comenté al inicio, relacionado con la carcinogénesis por mutágenos endógenos. Ustedes ya saben que existen los mutágenos físicos, químicos y biológicos. Y acá tenemos que algunos precursores, algunos factores iniciadores son mutágenos biológicos de tipo de virus. A nosotros los oncólogos generalmente nos preocupa muchísimo más los virus que las bacterias, que cualquier otra cosa. Y a la gente no les preocupa mucho los virus, porque dicen que son virosis, ¿verdad? Que no hay importancia. Sí hay importancia. ¿Por qué? Porque estos son los terribles, estos son los que se adhieren en el ADN, estos son los que se unen en el ADN, estos son los que mutan, estos son los que cambian su información genética cada rato. Estos son los que pueden producir una mutagénesis por inserción, inserta su material genético en el genoma del huésped. Entonces a nosotros, los oncólogos, sí nos preocupa el virus. Para nosotros no es una simple virosis, ¿sí? Entonces la mayoría de esto está relacionado con virus, como ya les dije. Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr en el linfoma de Burkitt, los virus de linfocitos, linfotropos humanos de tipo 1, los linfomas de células del manto o los linfomas de células T también, y los linfoplasmocitarios generalmente con virus de la hepatitis, ¿sí? También hay algunos oncogenes y algunas translocaciones cromosómicas relacionadas. Y cuando hablamos de un linfoma gástrico, de un linfoma tipo MALT, que es un linfoma de mucosa, estamos hablando que el Helicobacter pylori sí puede generar. O sea, el Helicobacter pylori es un agente biológico que me puede generar tanto linfoma de tipo MAL, que es la asociada a mucosas, como un carcinoma gástrico. Acuérdense de que el cáncer gástrico no es lo mismo que el linfoma de tipo MAL. Uno es un tumor sólido, el cáncer gástrico, y otro es un tumor, en este caso, de células del tejido linfoide, como el linfoma de tipo MAL. El tratamiento es diferente, la conducta es diferente, porque los linfomas de tipo MAL se curan con la quimioterapia. No es necesario sacarle el estómago, no es necesario realizar la gastrectomía. Y el cáncer gástrico, como ya les comentaré en las clases de oncología, bueno, en las que ya tengamos la semana que viene, eh, generalmente los cánceres gástricos, la mayoría necesitan una cirugía agresiva o una gastrectomía total con un vaciamiento ganglionar. O sea que un mal diagnóstico me puede comprometer todo el resto, ¿sí? Entonces es sumamente importante un buen diagnóstico anatomopatológico. ¿Por qué? Porque los linfomas nosotros curamos con nuestra maravillosa quimioterapia, con nuestra maravillosa terapia sistémica. Los pacientes generalmente andan bien, a no ser un grupo reducido de histologías que son más agresivas, que suelen tener mayor quimioresistencia. Bueno, también están algunas sustancias químicas en la agricultura, pero a nosotros lo que más nos preocupa son los agentes biológicos, los virus. Miren el Epstein-Barr, todas las histologías de las neoplasias linfoides malignas asociadas, de Burkitt, los difusos primarios sistema nervioso central, los difusos grandes células B, la enfermedad de Hodgkin, los extranodales de linfocitos TNK tipo nasal. Yo he visto una paciente jovencísima, sexo femenino, de 20 años de edad, con un linfoma extranodal de linfocitos TNK de tipo nasal. La paciente cuando consultó tenía un nodulito en la nariz, un nódulo en la nariz. Ese nódulo fue ulcerando, fue creciendo, se hizo una biopsia, salió que es un linfoma extranodal de linfocitos TNK de tipo nasal. Ella hizo el tratamiento, mejoró, abandonó tratamiento. Cuando la paciente regresó, increíble, esa paciente estaba totalmente desfigurada. La neoplasia había comido toda la cara, su globo ocular salía, bueno, protruía,
ya no tenía prácticamente boca ni nariz porque la neoplasia ya infiltró toda la cara y estaba lleno de gusanos, lleno de miasis, ¿verdad? O sea que es agresivísimo, ¿sí? Súper agresivo esta histología. Es rara, pero es agresiva. Y una chica joven que murió y de la peor forma, ¿verdad? Porque fue murió totalmente desfigurada, infiltrada por esta enfermedad. Bueno, y están otros virus también que están relacionados, como ya les comenté, ¿verdad? En los slides anteriores. Bueno, en realidad la clasificación se basa en un trabajo del Working Formulation, ¿sí? Que agrupó por qué, por pronósticos, ¿verdad? Y por implicaciones, por ejemplo, en lo que sería tipo histológico, y los dividió en bajo, intermedio y alto grado. Esta es la clasificación del Working Formulation, en donde ellos clasifican a los linfomas en linfoma no Hodgkin de bajo grado de malignidad, linfoma no Hodgkin de grado intermedio de malignidad, linfoma no Hodgkin de alto grado de malignidad y las misceláneas ahora que están borderline entre estos, ¿sí? Esta es la clasificación del Working Formulation para los linfomas no Hodgkin. ¿Cuál es la presentación clínica? ¿Cuál es la manifestación clínica de los linfomas no Hodgkin? El 80% son adenopatías periféricas, indoloras, elásticas, movibles, no confluentes. Cuando hablamos de enfermedad de Hodgkin, yo les comenté que la característica fundamental de estos linfomas es que la diseminación ganglionar es simétrica, sigue un orden establecido, ¿sí? Y acá no. En el linfoma no Hodgkin, ¿verdad? Es totalmente, no respeta. Por ejemplo, yo puedo tener un conglomerado laterocervical izquierdo y luego tengo un conglomerado inguinal, ¿sí? Y esto significa de que la distribución no es acorde al drenaje linfático que nosotros esperamos. Por ejemplo, si yo tengo un conglomerado laterocervical derecho, yo espero tener izquierdo, supraclavicular, subclavicular, mediastinal, axilar, ir bajando. Pero en la enfermedad no Hodgkin, en los linfomas no Hodgkin, esto no sucede así. La enfermedad se disemina como quiere, ¿sí? Y las adenopatías sí son, las características de las adenopatías son igualitas a las adenopatías de la enfermedad de Hodgkin. Esto significa de que son blanditas, son elásticas, movibles. Es súper diferente a la adenopatía que vemos en los carcinomas, porque ¿cómo es la adenopatía de los carcinomas? Es pétrea, dura, adherida, no se puede mover, ¿verdad? Porque está adherido a planos profundos, ¿verdad? Está dura, pétrea. Y generalmente cuando tenemos este tipo de adenopatías pétreas, duras, no movibles, ¿verdad? Son metástasis ganglionares de algún carcinoma, de algún tumor sólido, por ejemplo, cáncer gástrico, cáncer de cervix, cáncer de colon, cáncer de páncreas, ¿verdad? Que tienen diseminación ganglionar. Pero cuando encontramos que las adenopatías son blanditas, son indoloras, movibles, es un linfoma. Es totalmente diferente a la palpación, ¿sí? Totalmente diferente. Algunos pacientes son totalmente asintomáticos y otros pacientes tienen síntomas B. ¿Y cuáles eran los síntomas B que les comenté? Los síntomas B eran pérdida de peso inexplicable, más del 10% del peso basal del paciente en un periodo de 6 meses, sudoración nocturna, ¿sí? Sudoración nocturna y fiebre no explicada. Fiebre no explicada, una vez que se haya descartado las causas infecciosas febriles, ¿está bien? Bueno, esto es lo que le comenté, que hay síntomas A y B. Cada estadio clínico tenemos que clasificar. Yo les comenté la estadificación de Ann Arbor de la enfermedad de Hodgkin. Es lo mismo en el linfoma no Hodgkin. Esa clasificación, esa estadificación de Ann Arbor es igualita, tanto si estamos hablando de un linfoma hodgkiniano como un linfoma no hodgkiniano. Entonces tenemos que poner, si yo tengo un compromiso ganglionar en un solo ganglio regional, es un estadio 1. Y entonces yo tengo que poner si el estadio es 1A o 1B. Cuando yo digo que es A, yo digo que es A cuando no hay síntomas B. Cuando no hay síntomas B, yo le pregunto al paciente si tuvo fiebre, si tuvo pérdida de peso, sudoración nocturna, y mi paciente dice que no tuvo. Entonces yo le pongo 1A.
Pero si mi paciente me dice, sí, yo tuve fiebre mucho tiempo, sudo a la noche, ya perdí peso, ahí le pongo 1B. Es difícil que un estadio 1 tenga síntomas B, ¿verdad? Es un ejemplo que le estoy poniendo, ¿verdad? Entonces, sí o sí hay que indagar. Si tiene síntomas B, va a ser B. Y si no tiene síntomas B, va a ser A. ¿Está bien? Eso es sumamente importante, siempre como un dato, porque la estadificación sube, ¿sí? La localización cervical es más frecuente. Yo les comenté en la enfermedad de Hodgkin que era muy frecuente la diseminación mediastinal, ¿sí? Acá la diseminación mediastinal no es tan frecuente. Sí podemos tener, pero no un porcentaje tan frecuente como lo tenemos en la enfermedad de Hodgkin. Sí tenemos un compromiso en el niño de Waldenger desde un 15 al 30%, ¿sí? Y tenemos un compromiso abdominal mucho mayor que la enfermedad de Hodgkin, ¿sí? Hay ganglios periféricos y un compromiso abdominal mucho mayor. El paciente puede tener fatiga y el dolor producido por el alcohol. Esto significa de que esas adenopatías que tiene el paciente se incrementan y son muy dolorosas cuando el paciente ingiere alcohol. Y el paciente a veces te dice así, que estuvo tomando y de repente notó que la adenopatía que tenía en el cuello, en la axila, le empezó a doler de una forma muy aguda. Los linfomas no Hodgkin tiene una afección muy frecuente en la médula ósea, ¿sí? Pero no tan frecuente de vasos, ¿sí? En vasos vemos mucho más en la enfermedad de Hodgkin. Entonces tienen sus diferencias tanto en rango de edad, tanto en la característica, la distribución del compromiso ganglionar, tanto en las características del compromiso o no mediastínico o abdominal, y en el compromiso o no de médula y vaso. Hay características distintivas y sustanciales entre ellos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer los estudios para estadificar? Bueno, la estadificación lo hacemos mediante una exploración física. Tenemos que preguntarle al paciente sobre los síntomas B. Esto significa preguntarle si tuvo fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, pedirle una tomografía. Bueno, evidentemente que el rayo X podemos pedirle si el paciente tiene síntomas respiratorios, por ejemplo, disnea, y nosotros sospechamos que tiene un síndrome vena cava superior. Con el rayo X ya va a ser suficiente para evidenciar un mediastino ensanchado en el caso de que sea lo que nosotros necesitemos diagnosticar de urgencia en ese momento, o si no, una tomografía, ¿sí? Y la biopsia de médula ósea es obligatorio. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber si el paciente tiene o no compromiso de médula ósea. Porque el compromiso de médula ósea va a ser de que yo le caracterice al paciente en un estadio mucho más avanzado. Punción lumbar también se puede realizar en el caso de que yo sospeche de que el paciente tenga un compromiso meningio, una meningitis carcinomatosa, ¿sí? Por un compromiso de linfoma. Porque frecuentemente el paciente puede hacer metástasis en leptos meninges, los pacientes con linfoma no Hodgkin. Y entonces yo le hago una punción lumbar, estudio el líquido, ¿verdad? Hago el estudio del líquido para comprobar en este caso la citología, si hay o no presencia de atipias. Y si en ese líquido cefalorraquídeo me dice de que hay presencia de células atípicas, entonces es una metástasis, ¿verdad? En leptos meninges, pero esto si el paciente tiene síntomas, por ejemplo, cefalea, vómitos, y yo quiero descartar un compromiso meningio. Pero la biopsia de médula ósea es obligatoria, porque la única forma de yo corroborar de que el paciente no tenga un compromiso en médula ósea es haciendo la biopsia de médula ósea. No hay otra forma de ver, de corroborar esto, ¿verdad? Aquí vemos en los linfomas no hodgkinianos hay un índice pronóstico internacional, el IPI, que usamos para saber el pronóstico de los pacientes. Por ejemplo, se tiene en cuenta la edad, ¿verdad? Si tiene una edad mayor a 60 años, si su LDH está aumentado más de un vez de lo normal. Esto sería COX, sería su performance status, si está o no comprometido su actividad física. La clasificación Ann Arbor, si tiene una estadificación de 3 o 4, y los números de sitios ganglionares.
si es más de un sitio o menos de un sitio. Bueno, cada vez que yo tenga un punto de estos que están acá a la derecha, ¿verdad? Yo le voy a dar un pronóstico peor a mi paciente. Total son 5 puntos, ¿sí? A mayor puntuación, el pronóstico es mayor. El pronóstico es peor. El pronóstico es peor. Bueno, el SCOG es el índice de la escala funcional que usamos en oncología para ver cómo está el paciente con relación a las actividades que puede realizar. El ECOG va desde el ECOG 0 hasta un ECOG 5, que es donde el paciente está muerto. El ECOG 0 es un paciente que tiene una vida normal sin limitación de ningún tipo. O sea, ustedes y yo tenemos un ECOG 0, o sea, una vida normal sin limitación de ningún tipo. Un paciente con un ECOG 1 es un paciente que tiene limitación para las actividades que requieren grandes esfuerzos, pero realizan trabajos sedentarios, lo que no puede hacer ejercicio físico, muchos esfuerzos, pero un paciente que está bien, ¿sí? Que está bien. Un ECOG 2 es un paciente que se vale por sí mismo, pero no realiza muchas actividades y deambula y se acuesta, ¿sí? En 50 y 50%, 50% en la cama y 50% deambula. Un ECOG 3 no se vale por sí mismo y se encuentra encamado o en el sillón más del 50% del tiempo. Ese paciente que está todo el día en la silla de ruedas o todo el día acostado, que necesita que se le bañe, que se le dé de comer, ¿verdad? Ese sería un ECOG 4. Un ECOG 3 es un paciente encamado en un sillón más del 50% del tiempo y un paciente que necesita que se le dé de comer, que está encamado, que no se levanta más, un ECOG 4, y un paciente muerto, un ECOG 5. Bueno, nosotros esto usamos mucho en oncología, van a escuchar muchísimo que decimos, ese paciente tiene un ECOG 1, ese paciente tiene un ECOG 2, ahora ya saben de dónde viene, pero tampoco es que ustedes tengan que manejar esto, ¿verdad? Bueno, este es el índice pronóstico internacional, el IPI, que corresponde a los linfomas no hodgkinianos. Ya les di los puntos, a cada punto el pronóstico es peor, ¿verdad? La clasificación Ann Arbor para los linfomas no Hodgkin es igualito que los no Hodgkin, es facilísimo, súper, súper fácil, ¿sí? Entonces el estadio 1 es un nódulo linfático en una región ganglionar. El estadio 2, dos o más nódulos linfáticos del mismo lado del diafragma. Un estadio 3, cuando hay una afección ganglionar a ambos lados del diafragma. Y un estadio 4 es cuando hay 2 o más sitios extralinfáticos, como por ejemplo compromiso de pulmón, compromiso de hígado y de médula ósea. Y se pone 1A o 1B. ¿Según qué? Según tenga o no síntomas B. ¿Y qué son los síntomas B? Pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna. Bueno, en cuanto al tratamiento, ¿qué es el objetivo? El objetivo es eliminar tantas células malignas sea posible e inducir una respuesta completa. Acá es un poco diferente. Cuando yo les hablé de enfermedad de Hodgkin, yo les comenté, les dije que respondían bien a la quimioterapia, respondían bien a la radioterapia, que generalmente todos tenían una curación, todos se curaban, ¿sí? Acá en los linfomas no Hodgkin depende muchísimo ya del tipo histológico, del grado histológico. Algunos se curan, algunos no se curan, ¿sí? Cuando hablamos de linfoma no Hodgkin, entonces ya la película es diferente. No podemos ya encasillarla a todos los pacientes, ¿verdad? En la misma bolsa porque varía muchísimo ya el pronóstico de estos pacientes, ¿verdad? Los linfomas de bajo grado pueden hacerse radioterapia, ¿verdad? Los del grado 3 y 4 ya requieren quimioterapia, una combinación de quimio y radioterapia. Nosotros no usamos radioterapia de cuerpo entero. En algunos países yo creo que siguen utilizando, ¿sí? El tratamiento por lo general se basa en los esquemas R-CHOP, ¿verdad? La inmunoterapia también es prometedora como en todo lo que sería la parte de oncología, ¿sí? Las inmunoterapias son bastante útiles, los anticuerpos monoclonales también. En linfoma no Hodgkin hay un anticuerpo monoclonal súper útil que usamos, que es el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal que usamos para bloquear un receptor de superficie que es el CD20.
¿Se acuerdan cuando yo les hablé de antígenos, de diferenciación de tipo específico celular? Les comenté que ahí teníamos el CD20, que es una molécula de superficie que se expresa usualmente en linfocitos B, ¿sí? Y que esto generalmente si se expresa es la vía por la cual se inicia la carcinogénesis en esa estirpe linfocitaria. Y si está presente, si CD20 está positivo, tenemos que bloquear esta vía molecular porque es la vía por el cual se origina la carcinogénesis en esa célula. ¿Y cómo bloqueamos? Con un anticuerpo monoclonal anti-CD20, que es el rituximab. Solamente el rituximab vamos a usar en este tipo de linfomas que expresan CD20, ¿verdad? En otros tipos no vamos a utilizar. En los esquemas de linfoma no Hodgkin usamos el R-CHOP. ¿Se acuerdan que en la enfermedad de Hodgkin el principal esquema era la ABVD? Obviamente que hay muchos, ¿verdad? Pero ustedes no van a ser oncólogos, no van a ser hemato-oncólogos, ¿verdad? Entonces yo solamente les traje, ¿verdad? El primer esquema que se hace en primera línea, no lo que se hace en segunda, tercera, cuarta línea, ni las combinaciones, solamente para que ustedes tengan una noción, ¿verdad? Por si escuchan en algún momento, pero tampoco se les va a preguntar estas especificidades, ¿verdad? El esquema CHOP, el R-CHOP, puede ser R-CHOP o CHOP, R si se usa no rituximab. Y CHOP por las siglas, ¿verdad? Este esquema usa ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona. Bueno, aquí podemos ver que el esquema se hace generalmente cada 21 días. Podemos hacer de 6 a 8 ciclos en dependencia del estadio de Arbor y podemos usar anticuerpos monoclonales combinados también. Rituximab con bendamustina, ahora podemos usar esta combinación en los linfomas indolentes, los que tienen un crecimiento más bajo, los que son más de bajo grado. Y también podemos utilizar, en este caso, un aspirado de médula, una biopsia de médula y también una biopsia de tejidos. ¿Para qué? Para establecer la morfología celular, para realizar test de inmunocitoquímica, el inmunofenotipo de la célula, establecer bien qué tipo de linfoma es. Donde yo tenga una masa, yo tengo que tratar de biopsiar. ¿Para qué? Para estudiar el inmunofenotipo. ¿Por qué? Porque son dianas de tratamiento. Estos son algunos inmunofenotipos, ¿verdad? Que pueden expresar o no diferentes tipos de linfomas. Nosotros siempre pedimos el inmunofenotipo porque el tratamiento, el pronóstico cambia totalmente según el linfoma expresa o no alguno de estos tipos de receptores de superficie, porque en realidad estos son receptores de superficie que pueden expresar estas células, ¿sí? ¿Cómo hacemos el estudio de extensión? Lo mismo que en la enfermedad de Hodgkin, tenemos que hacer una valoración clínica completa, un hemograma con velocidad de sedimentación globular, marcadores tumorales. Acuérdense de que yo les comenté cuando les hablé de la clase de marcadores tumorales que en los linfomas usamos el beta-2 microglobulina y la LDH, ¿sí? Beta-2 microglobulina y LDH. Pedimos las serologías virales, porque ya les comenté que la carcinogénesis usualmente son por mutágenos biológicos. Entonces, yo les comenté los virus relacionados, entonces yo tengo que pedir la serología, ¿verdad? Para el virus hepatitis B, C, para también HIV, porque los linfomas están relacionados con el HIV, una tomografía, incluso les comenté en la enfermedad de Hodgkin, que la tomografía por emisión de positrones es bastante útil para la estadificación de la enfermedad. Y acá en los linfomas no Hodgkin también usamos la tomografía por emisión de positrones, excepto en los linfomas de mucosa de tipo MAL y algunos linfomas de linfocitos pequeños. No usamos el PET scan. En todo el resto, las histologías sí usamos. Y también es muy importante el aspirado, la biopsia de médula ósea. Bueno, aquí vemos en la tomografía algunos ganglios. Esta es digamos, una vista de un PET scan. Todo donde está en negrito son las captaciones hipermetabólicas patológicas de los tumores. Por el metabolismo, se basa en el metabolismo de la captación de glucosa por las células malignas. Entonces el contraste es un contraste de fluorodesoxiglucosa.
Y las células tumorales son ávidas de glucosa, captan todo lo que tenga que ver con glucosa porque ellos se alimentan de la glucosa para su mitosis, para su división celular. Entonces, todas estas células que captan muchísima glucosa son células malignas, ¿sí? Que se están dividiendo altamente. Bueno, miren qué fácil, facilísimo. Yo creo que la estadificación más fácil en todo lo que es la oncología, la hematoncología de los linfomas. Es muy fácil. El estadio 1 es si la enfermedad compromete una región ganglionar. Estadio 2, si la enfermedad compromete dos regiones ganglionares. Estadio 3, si la enfermedad compromete más de dos regiones ganglionares a ambos lados del diafragma. Aquí está el diafragma y a ambos lados del diafragma yo tengo enfermedad. Y un estadio 4 cuando yo tengo un compromiso de vaso, ¿verdad? De hígado. Es muy fácil. Esto es un cuadrito de diferencias entre los linfomas hodgkinianos y los linfomas no hodgkinianos. Diferencia entre enfermedad de Hodgkin o linfomas no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin o enfermedad de Hodgkin, ¿sí? La célula típica es la célula de Rith-Steinberg. Generalmente se presenta en adolescentes o adultos jóvenes, ¿sí? Más posibilidades de recuperación. Se disemina en un grupo de ganglios linfáticos, ¿verdad? Siguiendo un patrón regular, como ya les dije, la diseminación ganglionar es escalonada, es ordenada, es regular, responde bien al tratamiento, la mayoría se curan. El linfoma no Hodgkin, ¿sí? Generalmente se presentan en adultos y la posibilidad de curación ya va a depender del tipo histológico, ¿sí? Ya no es que todos tienen un comportamiento igual. Y la diseminación ganglionar es mucho más desordenada y no hay un patrón específico ordenado de diseminación. Bueno, este sería el aspirado medular con las células que nosotros esperamos en el aspirado medular. Nosotros lo que usualmente vemos es si están presentes las tres series, ¿sí? Y si hay una infiltración medular por células, en este caso del linfoma, ¿verdad? Hay infiltración o no medular por linfoma. Eso es lo que buscamos usualmente, ¿verdad? Si me dice que está presente las tres series, ¿verdad? Y que no hay ninguna alteración, entonces no hay compromiso de médula. Pero si el informe me dice de que se observa de que hay una infiltración por linfoma, ¿verdad? Los componentes de las tres series, ahí sí hay una afección de la médula, ¿sí? Bueno, esto sería todo lo que es la parte de los linfomas. No sé si entendieron, el linfoma suele ser un poco complicado, pero les traté de simplificar muchísimo. Ahora, la parte del tratamiento, las drogas, todo no es importante, pero sí tienen que saber cómo son los ganglios, cuál es la diferencia entre enfermedad de Hodgkin y no Hodgkin, cuál es la célula característica de la enfermedad de Hodgkin, cuáles son los agentes relacionados con la carcinogénesis, ¿sí? Estas son las cosas más importantes, ¿verdad? Que ustedes tienen que saber y cómo van a hacer el diagnóstico, ¿verdad? Tienen que pedirle, ¿verdad? Los estudios, los marcadores, beta-2 microglobulina, LDH, la tomografía, ¿sí? Que son síntomas B, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, esas cosas. ¿Entendieron? Si están ahí todavía alguien. Sim, doutora. Ah, están poquísimos conectados, pero bueno. Entonces tienen que ir estudiando, sí, todas las materias porque se tiene bastante contenido en todas las materias, ¿está bien? Entonces nosotros nos encontramos conmigo en oncología la próxima semana y la doctora Liz Paola seguirá en la parte de medicina interna con las demás clases.